Siento tus ojos apoyarse en estas palabras porque buscas algo más. No buscas un saludo tibio, no buscas palabras huecas, buscas reconocimiento, una chispa que rompa los espejismos de la multitud. Yo te diré esto ya: los verdaderamente despiertos jamás se dejan arrastrar por la multitud, y eso que digo contiene toda la promesa de este viaje. Desde el primer instante, quiero que escuches esto. La multitud siempre te exige que te pierdas, que abdicas tu ser por una máscara social. Y cuando te unes a ella, te vuelves uno más, un eco, un fantasma entre fantasmas. Algunos lo llaman pertenecer, pero en realidad es la muerte lenta del espíritu. Yo hablo como quien ha caminado tanto entre multitudes, y como quien ha dejado de caminar con ellas para pararse en la soledad del propio corazón. He visto cómo las multitudes moldean voluntades, aplastan individualidades, devoran conciencias. Yo he visto cómo el hombre que tiene brillo propio vacila, acata, se convierte en sombra del rebaño. Y ahora te digo con voz firme: no te abandonarás. Tienes derecho, más aún, urgencia, de descubrir tu norte interior, de entender por qué los despiertos jamás se rinden al coro de voces dominantes. Esto no es idea abstracta, es experiencia, es sangre del presente, es despertar del silencio que vocifera dentro de ti. Imagina un hombre que se levanta en una plaza colmada. Cada cuerpo grita, empuja, arrastra. Ese hombre es tentado a igualarse, a inclinarse, a desaparecer entre los otros, pero él no se inclina, permanece. Eso es lo que llamo despertar. No hay mantra que lo sostenga, ni ideología que lo envuelva. Solo una libertad insoportable que canta: aquí estoy. Y esa canción interior jamás seguirá al rebaño. Ahora te invito a una pregunta incómoda. En tu vida, ¿cuántas veces has cedido al aplauso de la multitud? ¿Cuántas veces has caminado porque otros caminaban, aunque tus pasos quisieran ir al revés? Aquello que llamas aceptación social puede haberse convertido en tu cárcel sin llaves. Y no es poca cosa. Esa cárcel hace que olvides tu nombre verdadero. Permíteme compartir contigo algo que he dicho antes. Porque en una muchedumbre ellos caen, se vuelven inconscientes, pierden su individualidad, mezclan su individualidad. Osho.com. La multitud exige que abandones tus bordes, que suavices tu canto, que adoptes una melodía común. Y esa exigencia es sutil como la niebla. No la ves venir. Ahora mismo estás en el margen entre dos mundos, el mundo de la multitud y el mundo del despertar. Lo que decidas ahora será decisivo. Si cedes al aplauso, te anulas. Si te resistes, nacerás a ti mismo. Te diré algo más. La multitud te ofrece seguridad, pero sed de muerte. Te ofrece orientación, pero te quita brújula. Te ofrece adherencia, pero te roba tu alma. Solo el despierto se arriesga al vacío, se arriesga a estar solo, y en esa soledad descubre su fuego. Yo no vengo a seducirte con promesas ligeras. Te impongo esta promesa. Si sigues conmigo, tu corazón abrirá puertas que ni siquiera sospechas. Descubrirás que hay una isla secreta en ti, un territorio que jamás se rendirá al ruido externo. Esa isla es tu nombre, es tu verdad. Y debes saberlo, no porque yo lo diga, sino porque la vida misma lo exige. La vida le susurra al que duerme: despierta, despierta. La rutina, los elogios falsos, la aprobación social, las cadenas del éxito, todo conspira para que duermas. Y tú puedes seguir durmiendo o puedes abrir los ojos. En esta travesía te acompañaré como quien señala el pozo profundo y al mismo tiempo se arroja al pozo. No soy guía que te manipula, ni profeta que te vende consuelo. Soy tu reflejo si te permites mirar. Y te digo, no temas la soledad, teme más la sombra grupal que devora tu brillo. Si en este momento tu corazón late y dice que algo escucha, estás listo. Que esa inquietud sea tu compañero, tu impulso, que no huyas de ella, que la conserves tan viva como tu respiración. Porque adelante, más allá de las multitudes, en el territorio del que sabe amar más allá de los aplausos, allí empieza tu camino. Y yo te esperaré ahí con la verdad desnuda. He observado a la multitud con ojos silenciosos, no con juicio, sino con compasión.
Porque la multitud no sabe que está dormida. La multitud se siente poderosa, pero su poder es frágil. Se sostiene en el número, no en la conciencia. Y lo que nace del número es débil, porque se basa en el miedo de cada individuo a quedarse solo. Cada uno teme ser una isla, por eso se funden unos con otros hasta no saber quiénes son. La multitud te dice, sé como nosotros o serás rechazado. Y tú, que no deseas el rechazo, te conviertes en copia. Así nace la mediocridad colectiva. Y la sociedad la llama normalidad. Pero, ¿qué es normal? Normal es estar muerto en vida, normal es fingir sonrisas, normal es aplaudir lo que no se comprende, normal es seguir rutinas que destruyen el alma. Si eso es normal, entonces bendita sea la normalidad. Los verdaderamente despiertos parecen locos ante los ojos de la multitud, porque ya no bailan su misma danza, no reaccionan igual, no se ofenden igual, no buscan lo mismo. Un hombre despierto es un espejo que revela la hipocresía de todos los dormidos, y por eso la multitud lo teme. Jesús fue crucificado no por sus pecados, sino por su lucidez. Sócrates fue envenenado no porque mintiera, sino porque vio demasiado. Buda fue rechazado por los sacerdotes de su tiempo porque no necesitaba sus templos. Cada vez que alguien despierta, la multitud siente que su sueño peligra. Por eso te digo, si alguna vez sientes que la sociedad entera se vuelve contra ti por seguir tu verdad, sonríe. Es señal de que estás cerca del despertar. El camino del despertar siempre pasa por la incomodidad, y esa incomodidad es buena. Es la contracción que precede al nacimiento. Cuando un hombre empieza a ver por sí mismo, deja de depender del consenso, y ese es el principio de la libertad. La multitud depende del consenso, porque su verdad es débil. Si todos lo repiten, debe ser cierto. Si todos lo creen, debe ser verdad. Pero la verdad no necesita números. Una sola conciencia despierta tiene más poder que 1.000.000 de mentes dormidas, porque una sola llama puede incendiar toda una noche. Recuerda esto, el sueño más peligroso no es el de quien ignora, sino el del que cree saber. El dormido que repite doctrinas, frases sagradas, ideologías, cree que está despierto, pero solo ha cambiado de sueño. La multitud siempre ofrece nuevos sueños, el sueño religioso, el sueño político, el sueño nacionalista, el sueño espiritual. Todo para evitar que despiertes realmente. Un hombre despierto no pertenece a ninguna nación, religión ni grupo. Pertenece a la existencia. No necesita banderas, porque su corazón es el cielo entero. No necesita templos, porque su silencio es su santuario. Y no necesita maestros, porque su propia experiencia se convierte en guía. Ese es el verdadero revolucionario. No el que cambia los gobiernos, sino el que cambia su propia conciencia. El despertar no te hace superior, te hace libre, pero la multitud confunde libertad con amenaza. Un hombre libre no puede ser manipulado, y toda sociedad se sostiene en la manipulación del miedo. Si tú ya no temes quedarte solo, si ya no necesitas aprobación, te vuelves peligroso para el sistema. No porque quieras destruirlo, sino porque ya no perteneces a él. Y la multitud solo se siente segura cuando todos son iguales, cuando nadie destaca, cuando nadie brilla demasiado. Te contaré algo. Una vez, mientras caminaba entre las multitudes de Bombay, observé cómo la gente se movía como un solo cuerpo sin dirección, cada uno empujando al otro. Nadie sabía a dónde iba, pero todos se movían. Y pensé, así es el mundo. Millones de personas caminando sin destino, solo porque temen detenerse. Porque detenerse sería pensar, y pensar sería peligroso. Si miras de cerca, verás que casi todos huyen de sí mismos. Por eso buscan ruido, compañía, distracción. El silencio les asusta, porque en el silencio uno empieza a ver el propio rostro. Cuando estás solo, no hay nadie a quien culpar, nadie a quien imitar, nadie que te diga qué hacer. Y entonces aparece la verdad. No sabes quién eres. Esa realización es dura, pero también es la puerta al despertar. La multitud te protege de ese descubrimiento. Por eso la mente busca constantemente el grupo, el partido, la iglesia, la moda, cualquier cosa que te impida sentirte solo contigo mismo.
Pero la soledad no es tu enemiga. La soledad es tu maestra. En soledad, la voz de la multitud se disuelve y por primera vez escuchas la melodía de tu alma. Y créeme, esa melodía no se parece a ninguna otra. Es única, irrepetible, libre. Cuando empiezas a vivir desde esa música interior, ya no puedes marchar con el ruido colectivo. Empiezas a bailar a tu propio ritmo y la multitud te llamará loco. Pero tú sabrás que esa locura es salud. Yo te invito a probarlo. No mañana, ahora. Cierra los ojos, respira y siente todo el peso de las voces que viven en tu cabeza. Los padres, los maestros, la sociedad, la religión, todas esas voces que dicen deberías, tienes que, no puedes. Escúchalas y déjalas ir, una por una. Lo que quede en el fondo, cuando todas callen, eso eres tú. Y eso es lo que la multitud teme, que descubras lo que realmente eres. Cuando empiezas a despertar, lo primero que sientes no es dicha, es miedo, porque la mente que vivía dormida en la multitud se siente insegura sin ella. Es como un niño que de pronto se ve separado de la mano de su madre en un mercado. Tiembla, no sabe a dónde ir. Así es el comienzo del despertar, una desorientación profunda. Pero ese miedo no es tu enemigo, es señal de que algo está naciendo. Toda tu vida has vivido rodeado de otros, respirando su aire, copiando sus movimientos, aceptando su verdad. Has llamado yo a un conjunto de ideas prestadas. Has vivido en una identidad colectiva, como una gota que cree ser el océano porque está rodeada de otras gotas, pero cuando el despierto abre los ojos, comprende que no es la multitud lo que lo sostiene, es la conciencia, y la conciencia no necesita pertenecer a nada. Recuerdo una frase que dije hace muchos años. El individuo es la verdadera revolución, no la multitud, porque la multitud siempre destruye al individuo. Puede hablar de libertad, pero en el fondo teme al hombre libre. La multitud ama las palabras, pero odia la experiencia. Te aplaudirá mientras tus palabras encajen en su moral, pero te crucificará si tus actos revelan su hipocresía. Mira a tu alrededor. La gente dice amar la verdad, pero en realidad ama su comodidad. La verdad es incómoda, desordena, desmonta los cimientos del ego. Por eso el dormido busca refugio en el grupo. Allí puede esconder su miedo bajo el disfraz del consenso. Si todos piensan igual, nadie tiene que pensar realmente. La multitud vive en la mente. El despertar ocurre en el ser, y la mente siempre busca seguridad. El ser, en cambio, busca expansión. Por eso el despertar no es cómodo. No es un masaje espiritual, es un incendio. Quema todo lo que no eres. Las opiniones, los títulos, las creencias, todo se derrite en el fuego de la conciencia, y lo que queda es algo que la multitud no puede comprender. Un día, un discípulo me dijo, «Maestro, me siento solo, perdido, sin dirección». Yo le respondí, «Perfecto, has llegado a la entrada del templo, porque el verdadero templo del ser no tiene muros ni sacerdotes, está dentro de ti, en esa sensación de estar completamente solo. Si puedes permanecer ahí sin escapar, sin distraerte, el milagro ocurre. La soledad se transforma en plenitud. Lo que era vacío se vuelve vasto. Lo que era miedo se vuelve libertad. Cuando eso sucede, ya no necesitas multitud. Y paradójicamente, cuando ya no necesitas a nadie, puedes amar de verdad. Porque el amor solo florece en libertad. Lo que la multitud llama amor es dependencia, es miedo disfrazado de apego. Los dormidos aman porque no soportan estar solos. El despierto ama porque es un desbordamiento de su plenitud interior. Por eso, su amor no ata, libera, no exige, ofrece. No dice, sé mío, dice, sé tú mismo. Ese amor del ser despierto no se puede entender con la lógica de la multitud, porque la multitud ama las cadenas, ama el compromiso, la promesa, la propiedad, no entiende el amor sin posesión, y todo lo que no puede poseer, lo teme. Por eso, el hombre despierto, incluso cuando ama, desconcierta, no puede ser controlado ni definido. Está más allá de las etiquetas. Mira cómo actúa la multitud. Cuando un hombre se sale del molde, todos se unen para traerlo de vuelta.
Si un niño es diferente, lo corrigen. Si un joven piensa por sí mismo, lo reprenden. Si un sabio no sigue la tradición, lo llaman blasfemo. Así protege la multitud su sueño. Porque la multitud no busca verdad, busca conformidad, y la conformidad es la muerte del alma. Si observas bien, notarás que la multitud es un gran truco del ego colectivo. El individuo teme desaparecer, pero el ego de la multitud es más sutil, quiere inmortalidad. Por eso nacen las naciones, las religiones, las corporaciones, las masas ideológicas. Cada una dice, nosotros somos los elegidos. Nuestra verdad es la única. Pero es el mismo ego repitiéndose con diferentes máscaras. Y ese ego colectivo ha causado más sufrimiento que cualquier guerra individual. Las guerras no son entre personas, sino entre multitudes. Cuando despiertas, te vuelves invisible a esos juegos. Ya no puedes ser manipulado por eslogans ni símbolos. Ya no sientes orgullo nacional, religioso o ideológico. Sientes solo gratitud, porque la existencia no tiene banderas, solo vida. Y cuando te fundes con esa vida, la multitud deja de tener poder sobre ti. Pero ese estado tiene un precio. Debes morir como parte del grupo. Debes permitir que el viejo yo social se disuelva. No hay despertar sin muerte. Y la multitud teme esa muerte más que nada. Por eso adora a los muertos, pero odia a los vivos. Respeta a Buda solo cuando está en una estatua. Ama a Jesús solo cuando está en la cruz. Pero cuando el vivo se levanta y habla, lo apedrea. Porque el vivo amenaza la estructura. Y tú, si despiertas, serás esa amenaza. No te asustes por eso. Es hermoso. Es señal de que estás vivo. Los dormidos solo aman lo muerto. El despierto ama lo vivo, incluso cuando duele. Porque sabe que el dolor de la verdad vale más que el placer de la mentira. La multitud vive de espejos. El individuo despierto vive de su propio reflejo interior. Observa esto con atención. Todo lo que la multitud te ofrece, su aprobación, su aplauso, su prestigio, es un espejo torcido. Refleja lo que necesita ver, no lo que eres. Por eso, cuando buscas validación en los otros, inevitablemente te pierdes. Empiezas a maquillarte para gustar, a actuar para encajar, a decir lo que no sientes para no desentonar, y cada concesión, por pequeña que sea, es una traición silenciosa a tu propia alma. He visto a miles de personas llegar a mí con éxito, fama, reconocimiento, y sin embargo con un vacío que no pueden explicar. Ese vacío no se llena con multitudes, se llena con silencio. Porque la multitud te puede dar identidad, pero nunca te dará presencia, y solo la presencia cura. Yo te hablo de una transformación tan profunda que la multitud ni siquiera tiene lenguaje para describirla. Es un morir dentro de lo conocido, es permitir que el ruido de todo se apague hasta que solo queda el pulso del ser, y ese pulso no tiene nombre, ni religión, ni pertenencia. Es la vida misma respirando a través de ti. Cuando estás realmente despierto, no sientes orgullo por tu despertar, porque no hay tú que despierte. Solo hay despertar. El ego dice, yo soy despierto, los demás están dormidos, pero eso aún pertenece al sueño. El verdadero despertar es silencioso, humilde, invisible. Es como una flor abriéndose sin espectadores, y sin embargo, su fragancia transforma todo a su alrededor. Por eso los verdaderamente despiertos no predican a la multitud. No tratan de convencer a nadie, simplemente viven en su luz. Y quien esté listo, se acerca. La multitud vive de palabras, el despierto vibra en silencio. El silencio es su enseñanza, su lenguaje, su perfume, y ese perfume llega a aquellos que tienen olfato para lo invisible. He dicho muchas veces, la verdad no puede ser impuesta, solo puede ser compartida. Cuando intentas convencer a la multitud, entras en su juego. Porque la multitud solo entiende la lucha, la competencia, la comparación. Pero la verdad no compite, no discute, no gana ni pierde. Simplemente es. Por eso los sabios de todas las eras se retiraron del ruido. No por desprecio, sino por amor, porque sabían que lo esencial florece solo en el silencio. Tú también deberás pasar por ese retiro interior. No necesitas ir a una cueva en el Himalaya. Basta con retirarte del ruido interior que has heredado de la multitud.
Esa multitud vive en ti, no está afuera. Es la voz que dice, no eres suficiente, deberías ser como los demás, tienes que agradar. Esa es la verdadera multitud, el enjambre de voces internas que te alejan de tu centro. No luches contra ellas, obsérvalas. La observación es la espada del despertar. Cada vez que observas sin juzgar, una voz se disuelve, y poco a poco el coro se calla. Entonces llega el milagro. No hay más multitud, no hay más otros, solo hay ser. Y en ese estado algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que la multitud nunca existió. Fue una proyección de tu miedo. Tú mismo la creaste porque temías ser libre. La multitud fue tu excusa para no despertar. Y cuando ves eso, la ilusión se derrumba como un sueño al amanecer. El hombre despierto no necesita luchar contra la sociedad. Simplemente no pertenece a ella. Vive en el mundo, pero no del mundo. Camina entre los dormidos con ternura, no con superioridad, porque comprende que él también durmió una vez, y la compasión brota naturalmente. No intenta despertar a nadie. Su sola presencia es un recordatorio. Cuando una lámpara se enciende, no obliga a las otras a arder. Solo brilla, y la oscuridad se vuelve consciente de sí misma. Cuando vives así, cada momento se vuelve una comunión. Estás en el mercado, pero no te pierdes en él. Estás rodeado de gente, pero la multitud ya no te toca. Estás solo, pero tu soledad está llena. En ti hay una paz que no depende de nada, una alegría que no necesita motivo. Esa es la señal del despertar. Y desde esa paz, tu relación con la multitud cambia. Ya no la condenas, la comprendes. Sabes que cada dormido está en su proceso, que el ruido también tiene su función, porque incluso el ruido empuja a algunos hacia el silencio. Todo en la existencia sirve al despertar, incluso la confusión. Entonces, la multitud deja de ser enemiga. Se convierte en el espejo que te recuerda lo que ya no eres. La verdadera libertad no consiste en huir del mundo, sino en vivir en él sin contaminarte. No es rechazar la multitud, sino no perderte en ella. No es pelear contra los dormidos, sino permanecer despierto entre ellos. Cuando alcanzas eso, eres un loto en el pantano. La flor crece en el lodo, pero el lodo no la toca. Su fragancia es la prueba de que la pureza puede existir incluso en medio del caos. Y quiero que lo sientas, no que lo creas. Cierra los ojos ahora mismo y escucha el silencio entre mis palabras. Ese silencio es tu naturaleza. Ese silencio no pertenece a ninguna multitud. No necesita seguidores. No necesita aprobación. Es suficiente por sí mismo. Ese silencio es el verdadero tú. Cuando despiertas, la multitud no desaparece, pero su poder sobre ti sí. Siguen ahí las voces, las corrientes, los ruidos del mundo, pero ya no entran en ti. Eres como una montaña en medio del viento. El viento pasa, silba, a veces ruge, pero no te mueve. Has encontrado tu centro, y el centro del hombre despierto es inmovible porque no pertenece al tiempo. La multitud pertenece al tiempo. Cambia con las modas, con las ideologías, con las noticias del día. El hombre despierto pertenece a la eternidad. Vive en el ahora. No hay nada que proteger, nada que perseguir. En su silencio, todo llega cuando debe llegar. Por eso el despierto no reacciona, responde. No obedece impulsos, actúa desde la claridad. Su vida se vuelve una danza espontánea, no una coreografía colectiva. Y es aquí donde ocurre la paradoja. Cuando ya no sigues a la multitud, te vuelves capaz de tocar verdaderamente al mundo. Porque ya no actúas desde el miedo, sino desde la conciencia. El dormido hace el bien porque teme el mal. El despierto hace el bien porque es su naturaleza. No busca mérito, ni cielo, ni recompensa. Simplemente actúa con lucidez. Sus actos no nacen del deber, sino del amor. Mira la diferencia. El dormido dice, debo ayudar, debo ser bueno, debo hacer lo correcto. Es una carga, un mandato. Pero el despierto no dice debo, dice es natural. Como la flor no se esfuerza en dar fragancia, el hombre despierto no se esfuerza en ser virtuoso. Su virtud es consecuencia del entendimiento, no del esfuerzo. Por eso te digo, no busques ser diferente de la multitud. Busca entenderla.
Cuando entiendas por qué te seduce, por qué la sigues, por qué la temes, su poder desaparecerá por sí solo. No necesitas luchar contra ella, solo necesitas verte claramente. El despertar no es una guerra, es una comprensión. La multitud ha vivido siglos fabricando héroes y santos para no tener que despertar por sí misma. Es más fácil adorar a un Buda que convertirse en uno. Es más fácil repetir las palabras de Jesús que morir y renacer como Él. Pero el verdadero homenaje a los despiertos no es adorarlos, es comprenderlos, y comprenderlos significa seguir el mismo camino, el camino hacia adentro. Te diré un secreto. No hay multitud cuando cierras los ojos. Solo hay tú. No hay ideologías, ni tradiciones, ni nombres. Solo hay una conciencia silenciosa observándolo todo. Esa es la semilla del despertar. Si aprendes a permanecer ahí, incluso por unos minutos al día, el milagro comienza, porque esa semilla, si la riegas con atención y presencia, crece, y un día florece. Y cuando florece, todo lo demás pierde poder. Ya no puedes ser manipulado, ni condicionado, ni arrastrado. El despertar no es una meta lejana, es un regreso. Es volver a casa, al punto de partida, pero con los ojos abiertos. Es recordar lo que siempre fuiste antes de aprender a ser alguien. Y ese recordar es tan simple que la mente no lo soporta. La mente necesita complejidad, doctrinas, métodos. La conciencia solo necesita silencio. Por eso la multitud no puede entender al despierto. Él no pertenece a su lógica. Y cuando llegas a ese punto, el mundo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tus ojos ya no lo juzgan. Ves a los dormidos y ya no sientes frustración, sientes ternura. Ves al agresor y reconoces que aún no ha despertado. Ves al político, al sacerdote, al soldado, al mendigo, y en todos ves el mismo sueño manifestado en diferentes formas. Entonces tu corazón se expande. Ya no hay enemigos, solo ignorancia, y la ignorancia no se combate, se disuelve con luz. Esa es la tarea del despierto, no convencer, sino irradiar, no argumentar, sino ser, no luchar, sino iluminar. Y tú puedes hacerlo no mañana, sino ahora mismo. En este mismo instante puedes elegir. Puedes seguir repitiendo las voces de la multitud o puedes callarlas y escuchar la tuya. Puedes seguir soñando o puedes abrir los ojos. Nadie puede hacerlo por ti. Ningún maestro puede empujarte. Yo solo puedo señalar la puerta. La travesía es tuya. Y si atraviesas esa puerta, si das un solo paso hacia adentro, sentirás el silencio vivo del que te he hablado. Es suave, pero poderoso. No hay sonido, pero vibra con vida. En ese silencio, la multitud deja de existir, el miedo desaparece, la duda se disuelve, y solo queda un sabor, una energía pura, el ser. No el ser de las ideas, sino el ser que respira, que observa, que simplemente es. Cuando llegues ahí comprenderás todo lo que he dicho sin palabras. Comprenderás por qué los verdaderamente despiertos nunca se dejan llevar por la multitud, porque han descubierto algo infinitamente más vasto, su propia infinitud. Y entonces, si caminas entre los dormidos, tu paso será ligero. No llevarás sermones, sino presencia. No llevarás juicios, sino amor. Serás parte del mundo, pero libre del mundo. Y la multitud seguirá gritando, opinando, peleando. Pero tú caminarás en silencio, no contra ella, no a favor de ella, sino más allá de ella. Ahí comienza la verdadera vida. Ahí nace la libertad. Ahí despiertas. Si estas palabras resonaron en tu interior, no las conviertas en conocimiento, conviértelas en experiencia. Permanece en silencio unos minutos y observa el espacio donde tú y la multitud desaparecen. Ese espacio eres tú. Si este mensaje tocó algo en ti, compártelo. No como quien enseña, sino como quien recuerda a los demás que hay algo más allá del ruido. Suscríbete a esta búsqueda, no a un canal. Suscríbete al silencio que vive dentro de ti. Porque ahí es donde comienza toda revolución verdadera.